Vamos a establecer la forma básica en que debemos de trazar la gráfica de una función racional. Para ello, inicialmente vamos a establecer cuál es la definición de una función racional. Y en ese caso, pues podemos decir que una función racional es una función de la forma r de x igual a p de x sobre q de x, donde p y q son funciones polinomiales. En este caso vamos a suponer que p de x y q de x no tienen factores en común, aun cuando las funciones racionales pues, se construyen a partir de polinomios. Hay que tener mucho cuidado puesto que sus gráficas tienen un aspecto bastante diferente al de las gráficas de las funciones polinomiales. En este caso, pues vamos a analizar una pequeña técnica básica para poder desarrollar la gráfica de esas funciones. Como recordarán, para cualquier función, pues es importante establecer su dominio. Y aunque el dominio de las gráficas de las funciones polinomiales, pues indicamos anteriormente que básicamente son continuas para todo el intervalo de valores, es decir, su dominio son todos los reales, pues en las gráficas de las funciones racionales, a pesar de estar constituidas por dos funciones polinomiales, tenemos que indicar que básicamente este dominio expresado por todos los reales debe estar restringido en función de que tenemos que excluir todos aquellos valores de x para los cuales el denominador se haga cero. Como lo hemos discutido anteriormente, pues cada vez que el denominador de una función racional o de una expresión racional se hace cero, pues nuestra función se indefine, puesto que tiende al infinito positivo o al infinito negativo. Estos elementos los vamos a ver todavía más correlacionados el día de hoy, porque indicamos que la gráfica tiende al infinito positivo o al infinito negativo, puesto que va a ser mucho más visible dentro de las funciones racionales este hecho. Hay que poner atención entonces al comportamiento que van a tener los valores alrededor de esos elementos, de esos valores que no los vamos a tomar en cuenta dentro del dominio de nuestra función, porque hacen que los valores tiendan al infinito, pero sí debemos de ver o poner atención en función del comportamiento que estos van a tener alrededor de los valores. Vamos a explicar directamente a través de la construcción de un ejemplo. Es decir, vamos a eh, tomar una función racional como la que estamos viendo acá y vamos a desarrollar paso por paso la manera en que debemos de construir su gráfica. El primer paso que nos sugieren que establezcamos es que podamos factorizar tanto el numerador como el denominador de nuestra función. En esta función que tenemos acá, esto es pues bastante sencillo, ya que podríamos establecer que en el caso diríamos que r de x es igual a que, bueno, siempre seguimos indicando, por supuesto, que tengo esta función racional que va a estar dada dentro de los elementos que estamos estableciendo e indicar, por ejemplo, que el numerador lo podemos establecer bajo los siguientes factores. Y el denominador, pues lo factorizaríamos de la siguiente forma. Podemos corroborar estos elementos que estamos indicando acá. Al multiplicar cada uno de los factores nos deben de dar los valores que teníamos inicialmente. X por x es x al cuadrado, x por menos 1 sería menos x, más 2x nos daría más x, más por menos da menos, 2 por 1 son 2,
para que veamos que efectivamente lo que acabamos de escribir corresponde a la factorización del numerador. El denominador también lo podemos comprobar de la misma manera al establecer que x por x pues va a ser x al cuadrado menos x por 1 va a ser un x, menos 3x por x son menos 3x, más un x que llevábamos nos queda menos 2x, y menos por más da menos 3 por 1 son 3, para que veamos que nuestra factorización está completa. Bueno, una vez que tenemos factorizada nuestra expresión, el segundo paso, el segundo elemento que deberíamos de tomar, pues es determinar los puntos de intersección con el eje X. En este caso, pues podemos establecer que los puntos de intersección con el eje X de nuestra gráfica, pues van a ser aquellos valores en donde nuestro numerador se hace cero. ¿Por qué donde nuestro numerador se hace cero? Bueno, es importante recordar que en todo caso, eh, la intersección con el eje X se va a dar cuando r de x se haga igual a cero. Pero lo que está en el denominador, si lo paso multiplicando al otro lado, ya que r de x es igual a cero, pues se va a hacer cero. Por eso es que eso lo tomo en cuenta para determinar los ceros o los puntos donde intersecta el eje X, pues los valores del numerador que serían los que me quedan. Establecemos acá entonces que estoy identificando los puntos de intersección con el eje X. Y como dije ya, pues estos se van a dar cuando r de x es igual a cero. Y en este elemento, pues tomo solo los valores del numerador por la que ya indiqué. X más 2 por x menos 1 es igual a cero. Como estos dos factores se están multiplicando entre sí y se igualan a cero, tengo que recordar que la propiedad de producto cero o propiedad de producto nulo nos indica que cuando dos factores se multiplican entre sí y son iguales a cero, esto va a ser cierto siempre y cuando el primero o el segundo de los dos factores se haga cero, lo que nos permite igualar x más 2 a cero y despejar esta ecuación al decir que x más 2 va a ser igual a cero cuando x sea igual a menos 2. Por el otro lado, también puedo establecer que x menos 1 va a ser igual a cero cuando x sea igual a 1. En este esquema, pues de una forma sumamente sencilla, pues hemos establecido en dónde nuestra gráfica intersectará el eje X. Un elemento que es importante establecer es, pues definitivamente, dónde se encuentran nuestras asíntotas verticales para nuestra gráfica. Debemos recordar que las asíntotas verticales pues, son esos elementos o nos van a permitir establecer esos elementos en donde mi gráfica pues se indefine, se pierde el valor ya que termina tendiendo al infinito positivo o al infinito negativo, es decir, las asíntotas verticales las vamos a encontrar en los puntos en donde mi denominador se haga cero. ¿Qué encontramos o cómo determinamos esos elementos? Pues no es de más el escribir qué es lo que estamos buscando y qué es lo que estamos tratando de determinar. En este caso, pues deberían de ser nuestras asíntotas verticales. Un segundito, por favor, que me está dando algunos elementos por la actualización que está haciéndose de mi pizarra. Bueno, esas asíntotas verticales
eh, pues sigo insistiendo, se van a establecer o van a encontrarse en donde los elementos del denominador se hagan cero. En ese caso tendría que igualar lo que tengo en el denominador, los factores que están puestos en el denominador de mi función, a cero porque quiero precisamente determinar dónde estos elementos del denominador se hacen igual a cero. Otra vez aplicamos la propiedad de producto cero, propiedad de producto nulo y vamos a decir que x menos 3 es igual a cero cuando x se iguala a 3 y que x más 1 va a ser igual a cero cuando x sea igual a menos 1. Acá en este esquema, pues es importante, pues establecer si mis valores eh, tienden al acercarse a estos elementos, es decir, los valores de la gráfica, al acercarse al valor de menos 1 y al acercarse al valor de 3, pues cómo se comportan, si tienden al infinito positivo o al infinito negativo en y, mientras se acercan a estos elementos. ¿Cómo podemos desarrollar, cómo podemos observar este espacio que estamos indicando? Es decir, cuál es el comportamiento de nuestra gráfica cuando nos acercamos a las asíntotas verticales. Bueno, como sugerencia, pues siempre he creído que es interesante pues hacer una tabla, un cuadro, una gráfica que me permita indicar esto que estamos indicando. Es decir, podemos establecer algunos elementos como por ejemplo indicar que cuando x tiende a un valor determinado, pues cuál va a ser el signo de y, pero de y en función de quién, en función de los elementos que estamos tomando como parte del trabajo que estamos desarrollando, es decir, de los factores que estamos analizando que, como tenemos claro, pues son x más 2 en el numerador de mi expresión, x menos 1, y en el denominador, pues los que acabamos de establecer, que sería x menos 3 por x más 1. Y lo que estamos viendo acá, pues es cuál es el signo de y en estos elementos cuando x va a tender a ciertos valores. Y por ende, pues vamos a tener también una conclusión. Si x tiende a un valor dado, pues y va a tender a un valor determinado también. ¿Qué valores son los de tendencia de x? Recordemos en este caso que acabamos de indicar que los puntos en donde se dan las asíntotas es en 3 y en menos 1. Yo necesito entonces establecer cómo se va a comportar mi gráfica alrededor de sus valores. Y de esa forma voy a escribir que quiero saber cómo se va a comportar mi gráfica cuando tiende a menos 1. Cuando ponemos un signo negativo acá chiquitito encima, estamos diciendo que queremos saber cómo se comporta la gráfica cuando tiende a menos 1 por la izquierda. De la misma forma simbolizamos que queremos saber cómo se comporta cuando tiende a menos 1 por la derecha al poner un signo positivo chiquitito acá arriba. Pero recordemos que no solo tengo una asíntota vertical en menos 1, sino también la tengo en 3. Así que también quiero saber cómo se comporta la gráfica cuando se aproxima a 3 por la izquierda o cuando se aproxima a 3 por la derecha. Observemos estos elementos que estamos indicando acá, que vamos a establecer un pequeño resumen de esa información y la vamos a colocar acá debajo de nuestros valores. Y digo un pequeño resumen porque lo que vamos a hacer realmente es indicar cómo esto se está comportando al momento que nos aproximamos. Por favor, es importante recalcar que, por ejemplo, si hiciera
que x fuera exactamente -1, pues nos daría que -1 más 1 es 0, -1 menos 3 sería -4, -4 por 0 seguiría siendo 0, y no importa qué es lo que está en el numerador, cualquier cosa dividida dentro de 0 hace que se indefina, es decir, no nos da un valor. Y eso es algo que no me sirve saber nada más que se indefine, sino que yo quiero saber cómo se comporta la gráfica cuando se aproxima a esos valores en donde se indefine. Por supuesto, si sustituimos directamente el 3, ocurre lo mismo. No podemos establecer únicamente el valor de 3. ¿Qué hacemos entonces? Mire, pues lo que necesitamos es acercarnos mucho, establecer el signo de y para valores de x cerca de las asíntotas verticales, y para eso vamos a utilizar valores de prueba. Por ejemplo, cuando me aproximo a x cuando tiende a -1, usamos un valor de prueba cercano y para empezar a la izquierda de -1. ¿Qué significa eso? Bueno, pues podría utilizar, por ejemplo, un valor que está a la izquierda de -1 y muy cercano. Yo acostumbro utilizar un décimo del valor, así que podría decir que un valor de prueba está claro que puede ser para mí el valor de -1.1. ¿Qué hago con ese valor de prueba? Mire, pues sustituyo x por ese valor de prueba, en donde diría que y es igual a qué. Pues y es igual a -1.1 más 2 al sustituirlo dentro de este factor, multiplicado por ¿quién? Por -1.1, que sigue siendo un valor muy cercano a -1 a la izquierda, -1. Y esto pues lo divido dentro de los valores que estamos poniendo acá, sustituyendo siempre x por ese valor cercano a la izquierda, que sería -1.1 menos 3 por -1.1 más 1. Por favor, no operamos más allá que lo que está entre los paréntesis, porque lo que me interesa obtener, pues son los signos de lo que queda dentro de cada paréntesis, que es lo que voy a establecer dentro de mi resumen. Es decir, mire, -1.1 más 2 va a ser 0.9, y esto es un valor positivo, que es lo que anoto acá. -1.1 menos 1 va a ser -2.1, que es un valor negativo, que es lo que anoto acá. -1.1 menos 3 va a ser un valor de -4.1, y aquí anoto únicamente el sí. -1.1 más 1 me va a dar el valor de -0.1, que es un valor negativo, y anoto el sí. ¿Qué pasa para los siguientes valores de prueba? Ya vimos que nos acercamos un poquitito a la izquierda de -1, por eso es que estamos indicando que estoy parado a la izquierda. Si me paro a la derecha de -1 con una proporción también de un décimo, pues entonces tendríamos que establecer que en lugar de -1.1, a la derecha de -1 debería estar -0.9. ¿Qué tengo que hacer con estos elementos? Pues básicamente debemos de hacer lo mismo, utilizar esos valores de prueba y determinar los signos que vamos a obtener. Es decir, ahora en lugar de probar con -1.1, que está a la izquierda de -1, voy a probar con -0.9, que se encuentra a la derecha de -1, y donde quiera que está x, pues sustituyo ese valor por -0.9, que es un valor que está a la derecha de -1. Si vemos en este espacio, pues vamos a encontrar, por supuesto, que -0.9 más 2 es 1.1, que tenemos acá un valor positivo, que es lo que anoto. -0.9 menos 1 va a ser -1.9, que es un valor negativo, que es lo que anoto. -0.9 menos 3 va a ser -3.9, que es un valor negativo, que definitivamente es lo que anoto acá.
menos 0.9 más 1 me va a dar 0.1, que ahora es un valor positivo, que es lo que me interesa anotar acá. Observemos que lo único que estamos haciendo pues es sustituyendo valores de prueba dentro de quién, dentro de estos factores y anotando los signos que nos da. Si vamos ahora con el valor de 3, que sería el otro factor por el cual estamos indicando que en esos valores se nos va a indefinir nuestra función, y yo escojo un valor que esté a la izquierda de 3. Si recordemos que ahora 3 es un número positivo, algo que está a la izquierda, pues debería de ser, por ejemplo, 2.9 para que esté muy cerca a 3, y sustituyo ese valor de prueba de 2.9 en cada uno de los puntos en donde debo de tener los valores de x dentro de mi función. 2.9 más 2 me va a dar, evidentemente, 4.9, que es un valor positivo, que es lo único que anoto. 2.9 menos 1 me va a dar 1.9, que es un valor positivo, que es lo que anoto. 2.9 menos 3 va a darme menos 0.1, que es un valor negativo, que es lo que anoto. Y 2.9 más 1 me va a dar 3.9, que es un valor positivo, que es lo que anoto en este caso. Vamos al último esquema de los valores de prueba. Y ahora tengo que irme a la derecha de 3. A la derecha de 3 quiere decir que es un valor mayor que 3, muy cercano, pero mayor que 3. Y en ese sentido, pues voy a utilizar como valor de prueba 3.1, y por eso sustituyo donde quiera que esté x el valor de prueba, que es 3.1. En ese sentido, 3.1 más 2 pues nos daría 5.1, que es un valor positivo, que es lo que anoto. 3.1 menos 1 nos daría 2.1, que es un valor positivo, que es lo que anoto. 3.1 menos 3 me daría 0.1 positivo, que es lo que anoto. Y 3.1 más 1 nos daría 4.1, que es un valor positivo, que es lo que anoto. Veamos entonces que acabamos de utilizar los valores de prueba para poder determinar los signos que estamos obteniendo dentro de cada uno de los factores cuando nos acercamos por la izquierda o por la derecha a nuestros puntos en donde se encuentran nuestras asíntotas verticales. Mire, ¿y ese entonces Y para qué sirve? Es que puedo decir que más por menos nos va a dar menos, pero menos por menos nos va a dar más. Menos dentro de más nos da menos, así que vamos a establecer que cuando me acerco a x, cuando x tiende a menos 1 por la izquierda, Y va a tender al infinito negativo, porque esto que está acá me está diciendo que voy hacia el infinito negativo. Aquí en este caso tengo más por menos, que es menos, pero menos por más también es menos. Menos dentro de menos nos da más, y el resultado, por supuesto, sigue siendo el hecho de que vamos hacia el infinito positivo cuando me acerco a menos 1, pero por la derecha. Cuando me acerco a menos 3, a 3 por la izquierda, más por más da más, menos por más da menos, y más dentro de menos tiene que ser, por supuesto, menos infinito. Cuando me acerco a 3 por la izquierda, la gráfica va a tender al infinito negativo. Y más por más por más da más, y más dentro de más nos va a dar más. Así que esto concluye que cuando me acerco a 3 por la derecha, mi gráfica va a tender al infinito positivo. Observemos que acabamos de determinar en dónde se dan las asíntotas verticales, y establecimos también con valores de prueba cuando nos acercamos a esos valores en donde están las asíntotas, tanto por la izquierda como por la derecha, cuál es el comportamiento de la gráfica al saber entonces que lleva a tender al infinito positivo o al infinito negativo cuando nos acercamos hacia allí. El cuarto punto debería de ser, pues, determinar si nuestra función tiene alguna asíntota
horizontal. ¿A qué nos referimos con eso? Vamos a establecer una asíntota horizontal y para eso vamos a valernos de este cuadro. Bajo este esquema vamos a indicar que cuando tenemos una función racional que está escrita en esta forma, r de x igual a sub n, x a la n, más es a sub n menos 1, x a la n menos 1, más puntos suspensivos, más a sub 1, x, más a sub 0, dividido dentro de b sub m, x a la m, más b sub m menos 1, x a la m menos 1, más puntos suspensivos, más b sub 1, x, más b sub 0, pues podemos tener evidentemente las asíntotas verticales de R, que son las rectas x igual a donde a es el cero del denominador, es decir, las que encontramos anteriormente. Cuando vemos esta expresión, a veces nos puede parecer un poco complejo lo que estamos viendo, pero no es otra cosa más que la simbolización que tenemos de una función polinomial dividida entre otra función polinomial en donde están diferenciándonos evidentemente, los coeficientes tanto de la función que está en el numerador como la que está en el denominador. Ahora, en el segundo de los casos, si n es menor a m, es decir, si el exponente n es menor a m, vamos a decir que R tiene una asíntota horizontal en y igual a 0. Mire, bajo el segundo de los casos, ve si n es igual a m, es decir, este exponente n que está acá es igual al valor del exponente m, entonces R tiene una asíntota horizontal, y es igual a sub n, b sub m, que sería la división de los dos coeficientes principales de mi función. Por último, en C, si n es mayor que m, entonces R no tiene una asíntota horizontal. Regresemos a nuestra función original y observemos que n es igual a m, es decir, los dos tienen el mismo exponente, así que en esencia la asíntota horizontal de esta función está en donde están dividiéndose los dos coeficientes de mi función. Un elemento que tenemos que tomar en cuenta es que el coeficiente acá es 1 y el coeficiente acá también es 1. Eso implica que cuando determinamos, voy a quitar este elemento de acá, ya que ya me sirvió, cuando determinamos esa asíntota horizontal, y ya que, insisto, n es igual a m, que en este caso es 2, pues voy a tener que y cuando es igual a sub n dividido dentro de b sub m, pues no es otra cosa más que la división de los dos coeficientes principales que son 1, así que voy a tener una asíntota horizontal en y igual a 1. Bueno, ¿cuál es el último elemento después de que hemos encontrado toda esta información? Bueno, en este último elemento, pues podríamos simplificarlo, decir que debemos de tomar toda la información que hemos desarrollado acá y a esto agregar, pues posiblemente una tabla de valores, un elemento en donde podamos tener la cantidad de puntos que adicionales que requiramos para poder llenar el resto de la gráfica. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, me refiero a que por ejemplo, puedo establecer una tabla de valores que me permita tener suficientes valores para poder
tener una idea clara de qué es lo que estoy graficando. ¿Qué completo con estos elementos? Bueno, voy a completar una tabla que me permita establecer valores de X y valores de R de X. Y en este caso, sí voy a establecer valores que me permitan plotear estos elementos. Recordemos que los elementos o las partes más importantes de una gráfica regularmente se encuentran ¿en dónde? Alrededor de los ceros de la gráfica, es decir, donde la gráfica intersecta el eje X. Y por eso es que me interesa conocer ahora cómo se comporta la gráfica antes, entre y después de que intersecta el eje X. Y también me interesa conocer la gráfica, cómo se comporta antes y después. Y también, por supuesto, entre las asíntotas horizontales y verticales. Esto no implica que no me interese conocer la intersección con el eje R de X, que ese es sumamente sencillo, ya que esa intersección se va a dar cuando X sea cero, así que puedo hacer cero parte de la función y puedo encontrar de una vez la intersección con el eje R de X. ¿Qué valores de prueba voy a tener? Bueno, observemos que los puntos de intersección con el eje X van desde -2 hasta 1, pero que también tengo asíntotas verticales en 3 y -1. Y como dije, quiero saber qué pasa antes, entre y después de estos valores, por lo que voy a utilizar los siguientes valores de prueba para construir una mitable. -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 para saber qué pasa antes, entre y después de estos puntos de intersección con el eje X, como también de las asíntotas verticales. Cuando estoy en -4, al ingresar ese valor a mi función R de X, me da 0.476, por lo que me indica mi calculadora. Cuando sustituyo -3 dentro de mi función, pues me está dando mi calculadora que es 1/3, así que lo voy a poner como 0.333. En -2, pues me está diciendo que encuentro, que intersecto el eje X, que es lo que ya habíamos indicado anteriormente. Cuando estoy en -1, mi gráfica se indefine, ya que ahí se encuentra pues una asíntota vertical. Cuando estoy en 0, me da mi calculadora 2/3, así que lo voy a poner como 0.667. Cuando estoy en 1, pues teníamos que la gráfica intersecta el eje X y por eso nos da 0. Cuando estoy en 2, pues mi calculadora me da 4/3 negativos, así que los voy a poner como -1.333. Cuando estoy en 3, ya lo habíamos establecido anteriormente, que mi gráfica también se indefine, porque allí es donde aparece otra asíntota vertical. Cuando estoy en 4, me dice mi calculadora que FR de X es 3.6. Cuando estoy en 5 son 2.333. Y cuando estoy en 6 me da el valor de 1.95. Y con estos valores pues voy a tratar de establecer ya mi gráfica de mi función con toda la información que establecimos inicialmente. Bueno, ¿qué hago en este espacio? Mire, pues en este espacio vamos a inicialmente construir, por supuesto, un plano coordenado cartesiano en donde voy a trabajar pues un eje X
un eje que definimos como r de x, y como sugerencia, pues si yo sigo creyendo que uno de los primeros elementos que tenemos que establecer es donde se encuentran nuestras asíntotas, ya sea estas que sean verticales o horizontales, y las podemos trazar o graficar inicialmente. Sabemos que tenemos una asíntota vertical en -1, así que vamos a trazar esa asíntota vertical en -1. Una asíntota vertical no es otra cosa más que una recta imaginaria, y digo imaginaria porque realmente no existe, no es parte de la gráfica. Yo la estoy trazando, ¿por qué? Porque me sirve para poder construir mi gráfica, pero esa recta realmente no existe. Y otra recta imaginaria que se encuentra en 3. Mire, y si no existen, ¿para qué las está poniendo? Porque son parte de lo que me permite construir con facilidad la gráfica de mi función. Estos elementos pues son importantes, ya que cuando estoy construyendo la gráfica de mi función y me estoy guiando con estas rectas, pues establezco que mi gráfica nunca debería de tocar o cortar esas asíntotas que son verticales. Trazamos también la asíntota horizontal que se encuentra en y igual a 1. Esta asíntota horizontal tiene la característica particular de que en un momento dado la gráfica sí la puede cortar, es decir, la puede tocar o incluso cortar, que eso no hay ningún problema. Las asíntotas verticales no, porque son puntos en donde mi gráfica se indefine. Trazo los valores aproximadamente que estamos estableciendo. Por ejemplo, para -4, pues me dice que es 0.476, que es aproximadamente por acá. Cuando estamos en -3, pues me da 0.33. Cuando estoy en -2, me indica que es 0. Cuando estoy en -1 se indefine. Cuando estoy en 0, pues me da un valor de 0.667, que serían 2/3, que lo vamos a poner por acá. Cuando estoy en 1, pues me dice que estamos en 0. Cuando estoy en 2, me está indicando que estamos en -1.33, que es aproximadamente por acá. Cuando estoy en 3 se indefine. Cuando estoy en 4, pues me indica que son 1, 2, 3.
6, que es aproximadamente por acá. Cuando estoy en 5 me da que es 1,2,33, que es más o menos por acá. Y cuando estoy en 6 pues me está dando el valor de 1,95, que aproximadamente es por acá. Por favor, con tan pocos valores, cualquiera me podría decir, mire, esta su gráfica no la puedo construir. Pero necesitamos un poquito más de práctica y necesitamos un poquito más de tomar la información que estamos estableciendo. Que tomar un poco más de la información que estamos estableciendo. Recuerda que dijimos que cuando, por ejemplo, nos acercamos a -1 por la izquierda, nuestra gráfica tiene que tender al infinito negativo. Cuando nos acercamos a 1 por la derecha, mi gráfica tiene que tender al infinito positivo. ¿Qué significa eso? Mire, significa que voy a seguir utilizando líneas suaves como las que hemos estado indicando en clase y vamos a unir esos puntos hasta llegar, por supuesto, al valor de -1. Después de eso nos está diciendo, mire, su gráfica tiene que tender a el infinito negativo, que sería acercarse por este lado cuando va a aproximarse a -1 por la izquierda. Es decir, vamos a terminar acercándonos tanto como querramos a -1, pero nunca vamos a tocarlo. ¿Por qué? Porque solo nos estamos aproximando. Por supuesto, mientras nos vamos aproximando, la gráfica empieza a tender al infinito negativo. No olvidemos que también indicamos que cuando vamos a -1 por la derecha, la gráfica tiende al infinito positivo. ¿Qué pasa con estos espacios? Entonces, si nos ponemos a pensar, pues aquí tenemos 3 puntos que son los únicos que hemos dibujado en este espacio, pero nos están diciendo que mi gráfica, mientras se acerca a -1 por la derecha, también va a tender a hacer esto, que es irse hacia el infinito positivo. Ojo entonces con esos elementos que estamos tomando, puesto que nos están indicando el comportamiento de nuestra gráfica mientras se están dando esos acercamientos a los valores de la asíntota. Cuando nos aproximamos a 3 por la izquierda, observemos que me está diciendo que tiende al infinito negativo. Así que es más que evidente que la gráfica en este espacio pues va a terminar también yendo en el otro extremo hacia valores que tienden al infinito negativo. Pero por otro lado, mientras se acerca a 3 por la derecha, va a tender al infinito positivo. Si vemos esos 3 puntos que acabamos de poner acá, pues deberíamos de establecerlos de la siguiente forma. Observemos que la gráfica no solo sigue pareciendo, sino que realmente está incompleta. ¿Qué nos hace falta? Nos hace falta ver qué pasa cuando X tiende a un valor muy grande o cuando X tiende a un valor muy chico. Como vemos, nuestra gráfica cortó la asíntota horizontal, no hay ningún problema con que la corte, pero nuestras asíntotas verticales no las ha tocado. ¿Por qué? Porque solo si llegamos a esos puntos, la gráfica se indefine y por ende no existe gráfica en ese punto. Pero podemos siempre seguir evaluando con nuestra tabla de valores y ver qué pasa cuando X tiende a valores muy, muy pequeños. Vamos a ver que por muy chico que sea el valor de X, nunca llega a ser 1. Así que básicamente, por mucho que se acerque a la asíntota horizontal, nunca la va a llegar a cortar. Por eso vemos que esa tendencia está por acá.
y por mucho que X sea muy grande, nunca va a llegar a ser también 1 al momento de que X siga yendo hacia la derecha. Por eso es que también graficamos nuestro espacio de esta forma, indicando, por supuesto, que mi gráfica nunca va a cortar esa asíntota horizontal por mucho que vayamos hacia la izquierda o hacia la derecha. Por favor, es importante que podamos comprobar en alguna esquema, alguna calculadora gráfica, lo que estamos indicando para que podamos establecer y verificar la información que estamos dando. Valga la publicidad, pues yo considero que es una buena alternativa utilizar cualquier graficadora, por supuesto, que podamos conseguir en línea, pero GeoGebra nos da las herramientas y los elementos para poder construir la gráfica y poder corroborar lo que estamos indicando. Sigo insistiendo, al momento de utilizar una calculadora gráfica, pues no esperemos encontrar nuestras eh, asíntotas, puesto que estas básicamente no existen cuando estamos construyendo la gráfica. Estos elementos, estas asíntotas, tanto verticales como horizontales, son líneas imaginarias que las estamos trazando para auxiliarnos en la construcción de la gráfica de nuestra función racional.